Finalmente, vamos a presentar en este vídeo los tres principios del entendimiento empírico en general, que van a ser los principios de la objetividad asociados a las categorías de modalidad. Y va a ser un vídeo relativamente corto y yo creo que es sencillito, por lo menos para todo lo que se va a discutir, ya que entiendo que muchas de estas cuestiones ya deben de ser obvias para mucha gente y bueno, al final estamos ya incidiendo en lo mismo. Estos principios ahora vamos a ver que precisamente no aportan demasiada información, ya que son un poco el colofón de todo lo que hemos discutido hasta ahora, pero conviene presentarlos como tal y conviene tenerlos en cuenta para que muchas de las cuestiones que quizás se han discutido antes ahora se terminen de entender de manera completa, ¿no? Antes de empezar, me gustaría recordar el famoso principio el principio supremo de la objetividad que se presentó en el vídeo de los axiomas de la intuición, el vídeo de la deducción trascendental, y el cual es sumamente importante porque, sobre todo para este vídeo, para los principios del entendimiento empírico en general, va a ser el sustento de estos principios. De hecho, estos principios se fundamentan básicamente en este principio supremo de la objetividad y en poco más. Pero bueno, el principio supremo de la objetividad dice que todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición en una experiencia posible. Es decir, que para poder plantear las reglas de un objeto, o que, dicho de otra manera, que todo predicado de un objeto tiene que estar condicionado por esa síntesis figurativa en una experiencia posible, esas reglas que nos permiten formar la experiencia posible, que no es más que lo que, por otro lado, se ha estado presuponiendo en todos los vídeos anteriores, ¿no? Al final siempre estamos buscando esa forma de la experiencia, esas condiciones de posibilidad de la experiencia. Y para ello teníamos que plantear esa síntesis de la multiplicidad de la intuición para formar una experiencia posible. Y planteamos todas esas etapas, esos tipos de síntesis o esos aspectos diferentes de la síntesis figurativa, como eran pues la síntesis cuantitativa, esa agregación, hablamos de la gradación, de la síntesis cualitativa, hablamos de las conexiones físicas, la sustancialidad, la causalidad, la comunidad. Y finalmente, en este vídeo, en las categorías de modalidad, vamos a hablar de la conexión metafísica, que va a ser precisamente la conexión, la síntesis de la existencia de una cosa. Ya planteamos la existencia de una cosa, de objetos en la experiencia, con las condiciones modales de la facultad cognoscitiva, es decir, del sujeto trascendental. Lo que quiero decir con esto básicamente es que en estos principios empíricos, en estos principios del entendimiento empírico en general, vamos a plantear simplemente cuál es la síntesis, digamos, el final de la síntesis que uno realiza cuando tiene esa multiplicidad de la intuición y quiere plantear realmente la existencia de una cosa. Pues vamos a plantear las tres modalidades de existencia de una cosa: existencia posible, existencia actual y existencia necesaria, de acuerdo con ese principio supremo de la objetividad que nos planteaban la constricción de todo nuestro entendimiento objetivo, de todo uso objetivo, de todo uso empírico de las categorías, que es siempre la experiencia posible. Así que, y ahora veremos que al final es incluso difícil explicar estos principios porque van a ser una cosa muy obvia, ya lo veremos. Recordemos de dónde surgen las categorías de modalidad, y surgen de las funciones lógicas de modalidad. Como toda categoría surge de una función lógica, pues las categorías de modalidad surgen de las funciones lógicas de modalidad. Teníamos tres funciones lógicas de modalidad: posibilidad, actualidad y necesidad. Cuando estas funciones lógicas actuaban en los juicios, teníamos esa unificación del juicio con la verdad del mismo, con la certeza de la verdad del mismo, la posibilidad de la verdad de un juicio, que sea el caso, la actualidad de la verdad de un juicio o la necesidad de la verdad de un juicio. Y distinguíamos, por lo tanto, entre juicios problemáticos, juicios asertóricos y juicios apodícticos. Y esto siempre recordábamos que las funciones lógicas de modalidad, al unificar representaciones en juicios, siempre eran extrínsecas al propio juicio, puesto que la verdad del juicio es extrínseca al mismo, esa noción de verdad extrínseca que se plantearon en las nociones preliminares. Pues bien, las tres categorías de modalidad van a ser existencia posible, existencia actual y existencia necesaria, y
una vez más van a ser extrínsecas a la cosa, o sea, son extrínsecas al objeto al que refieren. Una cosa es el objeto, lo que significa el objeto, lo que tiene, lo que es intrínseco a la concepción del objeto, y otra cosa es lo que sea la existencia, la modalidad de la existencia o no de ese objeto, que ese objeto de hecho exista, que no exista, que sea posible, que sea imposible, etc. Y para todas estas categorías siempre teníamos el esquema trascendental asociado, esa manera de sintetizar, realizar una síntesis pura de la categoría mediante la forma del morfé temporal, y aquí es donde encontrábamos la asociación, la relación que tenían con el tiempo estas categorías de existencia posible, pues como existencia en algún tiempo, existencia actual como existencia en un tiempo determinado, existencia necesaria como existencia en todo tiempo. Bien, pues vamos ya directamente a presentar rápidamente estos principios y luego vamos a desarrollarlos uno a uno y dar alguna que otra explicación y ejemplo, y ya con eso terminaremos, porque ya veremos que esto es una cosa muy sencilla. Estos principios del pensamiento empírico no son más que juicios analíticos del uso empírico de las categorías de modalidad en la experiencia de acuerdo con el principio supremo de objetividad. Es decir, que estos principios empíricos no van a ser otra cosa que una mera explicación de lo que significa el uso empírico de las categorías de modalidad. Una vez ya hemos presentado todas las condiciones, o sea, una vez tenemos ya ese principio supremo de la objetividad, simplemente pues ya está, el uso empírico es el uso de una experiencia posible, pues las categorías de modalidad se van a restringir a cada una de las condiciones de esa experiencia posible. Y aquí es donde se va a ver muy claramente que bueno, pues para cada una de estas tres categorías el principio no es más que decir, bueno, pues a cada categoría su asociación con la existencia en relación a la modalidad que tiene, a la modalidad de esa categoría en la experiencia. Pues para la existencia posible, la conformidad con las condiciones de posibilidad, las condiciones formales de la experiencia. Para la existencia actual, pues la coherencia con las condiciones de actualidad, las condiciones materiales en una experiencia actual. Y finalmente, la existencia necesaria, la conexión de lo actual con condiciones necesarias de toda experiencia, ¿no? Y simplemente esto es lo que van a describir, lo que van a expresar cada uno de estos principios. Es una cosa muy sencilla y simplemente es, en este vídeo y en general lo que solemos hacer en estos vídeos es cuestiones obvias, estructurarlas de una manera rigurosa, pero no es más que darle algo de rigor y de terminología a una cuestión que, como digo, es que ya a estas alturas es muy obvio lo que significa, y ya la veremos que no tiene tampoco mucho misterio. Bien, pues pasemos ya, sin demorarnos demasiado, al principio de la existencia posible. El principio de la existencia posible, pues como no puede ser de otra manera de acuerdo al principio supremo de la objetividad, existencia posible tendrá que ver con cognición de una cosa en la experiencia posible. Pues ya está el uso empírico o el uso objetivo. Recordemos que siempre el uso empírico es el único uso objetivo que tenemos de las categorías, puesto que es el único uso del que podemos dotar de objetividad, de acuerdo con el principio supremo de la objetividad. El uso empírico de la categoría de existencia posible es como conformidad de un objeto a las condiciones formales de una experiencia posible en algún tiempo. Por lo tanto, como decimos, siempre que planteemos o siempre que consideremos la existencia de un objeto y queramos plantearnos si esta categoría de existencia posible estamos empleándola desde un uso empírico, un uso objetivo de la categoría de existencia posible o un uso trascendental, tendremos que recurrir a las condiciones formales de la experiencia para asegurarnos de que si entra dentro de las condiciones formales de la experiencia, entonces es un uso empírico de la categoría de existencia posible. ¿Y cuáles son esas condiciones formales de la experiencia? Pues es literalmente lo que hemos estado estudiando en la estética y la analítica trascendental. Las condiciones formales de la experiencia vienen dadas, en el caso de la sensibilidad, pues por ejemplo por el espacio y por el tiempo. No podemos plantear, por ejemplo, objetos que pues tengan una forma de dos tiempos. O sea, ya suena raro, ¿no? Pero no es lógicamente imposible decir, bueno, tenemos un objeto que existe en dos tiempos a la vez, que tiene dos dimensiones temporales, o tiene cuatro dimensiones espaciales, o no cumple el axioma de las paralelas, o es un objeto que
que no cumple, pues yo que sé, cualquier condición de la sensibilidad, o en el caso de las condiciones intelectuales, pues un objeto del cual no podemos predicar extensión, ¿no? Un objeto del cual no podemos predicar causalidad, es un objeto que tiene libertad absoluta. Pues todos estos planteamientos, ya sean sensibles o intelectuales, ya procedan de la estética o de la sensibilidad en la estética o del entendimiento en la analítica, pues siempre van a tener que ser, estas condiciones siempre tienen que van a ser presupuestas para dotar un uso empírico a la categoría de existencia posible. Y recordemos que aquí posibilidad empírica, posibilidad objetiva, posibilidad cognoscitiva no es lo mismo que posibilidad lógica, puesto que no es contradictorio plantear un objeto de 4 dimensiones, igual que no es contradictorio plantear un objeto que posea libre albedrío o un objeto que no tenga extensión, el alma. Mucha gente lo plantea como una cosa que no tiene extensión, o un ser pues que digamos tiene características incompatibles con cualquier experiencia. Todos estos escenarios, como que no residen en ningún lugar del espacio, pues todos estos escenarios son lógicamente posibles, pero son incompatibles con las condiciones formales de la experiencia. Así que podemos decir que es trascendentalmente imposible estos escenarios. Y aquí es donde vemos la demarcación entre la posibilidad lógica, la mera posibilidad de imposibilidad lógica, que recordemos que la imposibilidad lógica es la contradicción, es el límite de la lógica, la concepción contradictoria, el nil negativo. Sin embargo, los límites cognoscitivos, los límites trascendentales que establecemos en la crítica de la razón pura, no son simplemente límites lógicos, puesto que no es contradictorio plantear escenarios que escapen estos límites trascendentales que imponemos. Por ejemplo, no es contradictorio hablar de la existencia posible de objetos en 4 dimensiones, ¿no? Pues sí, no es contradictorio, pero desde luego es incognoscible para nosotros. Estos límites son precisamente los límites de la cognoscibilidad. Lo que nos están diciendo los principios del entendimiento empírico es simplemente que restringamos la existencia posible de objetos al principio supremo de la objetividad, es decir, a la existencia posible. Y bueno, pues ya veremos más adelante que vamos a denominar de manera técnica a esas cosas, a esos entes que sean incompatibles con las condiciones formales de la experiencia como noúmenos negativos. Y esto ya lo discutiremos más adelante, puesto que de estos noúmenos negativos nunca vamos a poder emplear un uso empírico de las categorías modales, de las categorías de existencia, puesto que ya de primeras es imposible plantear la existencia posible en términos cognoscitivos. Sí, no es contradictorio plantear la existencia de estos noúmenos, entre otros noúmenos vamos a hablar de Dios, del alma, del libre albedrío, aquí se pueden plantear muchos escenarios, la sustancia absoluta, el espíritu absoluto, seres de 4 dimensiones. Todos estos escenarios, seres que pueden intuir 2 tiempos, son lógicamente posibles, pero son imposibles en la experiencia, o sea, son trascendentalmente imposibles. Y por lo tanto, al incumplir los postulados del pensamiento empírico, que al final no es otra que incumplir el principio supremo de la objetividad, no vamos a poder nunca emplear con ellos un uso empírico de las categorías, sino que siempre va a ser un uso trascendental que, recordemos, no es legítimo y por lo tanto es indecidible. No es que sea falso, no podemos decir de estos noúmenos negativos, que como digo, ya los discutiremos más adelante, no podremos decir que no existan o que sean falsos, sino que nos limitamos a ser agnósticos, es decir, no podemos cognoscitivamente nunca, o no podemos nunca tener cognición de que estos noúmenos negativos existan o no, puesto que escapan toda experiencia posible y por lo tanto no podemos aplicar siquiera el primer postulado del pensamiento empírico. Bien, pues con esto, una vez hemos cubierto la existencia posible, pasamos a la existencia actual. ¿En qué se diferencia la existencia posible de la existencia actual? Pues tiene que haber un cambio en la modalidad de las representaciones que participan. En la existencia posible estábamos hablando de esas condiciones formales, estábamos hablando de la mera posibilidad de la existencia de un objeto, de una cosa. Aquí ya tenemos que introducir un elemento actual, un elemento que nos permita actualizar las representaciones. Y ese elemento no va a ser otro, al final, cuando hablamos de experiencia posible, de simplemente la posibilidad de las meras condiciones formales, aquí tenemos que plantear condiciones materiales. Y la materia, en definitiva, la materia trascendental a la cual refiere siempre la experiencia,
es la sensación. Por lo tanto, la sensación va a tener un rol muy importante a la hora de actualizar nuestras representaciones de los objetos en lo que vamos a denominar la experiencia actual, la experiencia de facto, la experiencia que es el caso, si lo queremos ver así. Pues bien, el uso empírico, el uso, por lo tanto, objetivo de la existencia actual es como coherencia de un objeto con las condiciones formales y materiales de una experiencia actual, es decir, condiciones formales más la sensación en un tiempo determinado. Es decir, que lo que va a hacer el principio de existencia actual es asumir, por supuesto, los preceptos del principio de existencia posible, puesto que la existencia actual tiene que ser también una existencia posible. Toda experiencia actual es también una experiencia posible, pero no toda experiencia posible es una experiencia actual, ¿no? Tiene que, por lo tanto, asumir también que aceptamos las condiciones formales de la experiencia para hablar de esa existencia actual, pero añadimos también la condición de que se actualice la representación, es decir, añadimos las condiciones materiales, lo que denominamos sensación, ya que es la única condición actual la única condición que en definitiva actualiza la experiencia, ¿no? El tener o no tener una sensación en un tiempo determinado. Y aquí lo del tiempo determinado es importante porque recordemos que el tiempo también va a jugar ese papel modal a la hora de plantear los esquemas de las categorías de modalidad. Tenemos que plantear que, hay muchos tiempos en los cuales puede haber muchas sensaciones, pero si queremos plantear la existencia de X objeto, tenemos que plantear que en algún tiempo, en algún tiempo determinado, se dé que se actualice esa sensación por la cual decimos pues, que ese objeto existe, no es simplemente compatible con las condiciones formales, sino que realmente existe. Por ejemplo, podríamos decir que los agujeros negros durante mucho tiempo simplemente existían posiblemente. Es posible que existan agujeros negros ahí fuera, pero hasta que no se observe o hasta que no se tenga alguna evidencia de que esos agujeros negros existen pues por medio de experimentos o por medio de... que en definitiva son sensaciones, es que alguien pueda actualizar la representación empírica de un agujero negro. Pues bien, hasta que eso no se da, no podemos afirmar que no tenemos ningún elemento que nos permita plantear la existencia actual de los agujeros negros, y lo igual que digo los agujeros negros, digo de cualquier otra cosa. Así que, para poder plantear la existencia actual de un objeto, tenemos que, de manera directa o indirecta, referirnos a una intuición actualizada de un objeto, que no tiene por qué ser el mismo objeto, ¿no? De hecho, una manera que esto también diferencia a la filosofía trascendental del empirismo radical, de poder referirnos de manera indirecta a objetos que decimos que existen actualmente y de los cuales no hemos tenido esa sensación de ellos, sino que hemos tenido sensaciones de otros objetos. La manera que tenemos de decir que esos objetos, aunque no hayamos tenido sensación o percepción de ellos, existen, es por medio de las conexiones físicas, es por medio de la causalidad de la comunidad, es por medio de relaciones causales que podemos conectar la experiencia que hemos tenido de un objeto del cual sí que hemos tenido sensación con la existencia actual de otro objeto que pues, no se encuentra cerca de nosotros o del cual no tenemos acceso directo. Un ejemplo de esto suele poner que el campo electromagnético es algo del cual, quitando el tema de la luz, pero por ejemplo, el campo magnético, pues no es que veamos el campo magnético, pero tenemos materiales, por ejemplo, metales, que nos permiten concluir o metales o imanes, que nos permiten concluir que en ese sitio hay o no hay o existe un campo magnético que está afectando al movimiento de esos metales. Pues lo hacemos de manera indirecta, como digo, por esas relaciones causales sobre los objetos que nos rodean. Y aquí, he puesto otro ejemplo que también es lo dicho, es una tontería, pero para que se vea la diferencia con el empirismo radical o con el fenomenologismo, que solamente acepta lo que ve directamente. Y nosotros no es que solamente aceptemos lo que vemos directamente, entendemos que aquello que no se ve directamente, pero que está conectado por medio de relaciones causales, es posible verlo si pues hiciésemos el esfuerzo de llegar a ese objeto que está lejano o ese objeto del cual no tenemos una sensación directa. Y pues en este caso, si tenemos un objeto del cual pues notamos por el tacto que está caliente y ese objeto pues es un trozo de comida y sabemos que ese trozo de comida solo se puede haber calentado o es muy probable
que haya sido calentado en un microondas, por lo tanto ya sabemos que existe en algún tiempo, en un tiempo determinado tiene que haber habido un microondas en el cual pues ese objeto o ese trozo de comida se haya calentado y si entendemos que los microondas no se encienden solos ni la comida se coloca sola en ese microondas, también entendemos que una persona debe haber colocado ese objeto dentro del microondas. Bien, pues ya hemos planteado la existencia de una persona, la existencia de algún tiempo en el cual esa persona ha colocado en el microondas ese trozo de comida, y todo lo hemos hecho porque hemos actualizado la sensación de calor o la sensación térmica sensación de calor no tiene mucho sentido, pero bueno, sensación térmica de ese objeto, pues lo hemos sentido como caliente. Y por lo tanto hemos podido conectar eso con otros elementos de la experiencia, que en este caso son elementos empíricos, evidentemente, no es una ley universal que las cosas tengan que ser calentadas en un microondas, pero bueno, es algo razonable en la experiencia cotidiana, por lo tanto, pues es un tipo de razonamiento que solemos hacer, ¿no? El de emplear las leyes causales empíricas más cotidianas para poder concluir de la existencia de objetos de los cuales no tenemos sensación directa. Por ejemplo, cuando alguien manda un mensaje por el móvil, si yo recibo por cualquier red social que me mandan un mensaje, evidentemente yo no estoy viendo que esa persona exista, yo no estoy viendo a esa persona, no estoy teniendo una sensación de esa persona, estoy teniendo una sensación o una percepción de un mensaje que me ha llegado por el móvil. Pero si yo asumo que ese mensaje ha tenido que ser enviado por otra persona para que eso me afecte a mi móvil, pues porque hay una red de telecomunicaciones que permite que otra persona con el mismo dispositivo pueda interactuar con mi bandeja de entrada, pues sí que sería razonable plantear que la otra persona existe y no necesariamente la tengo que estar viendo, pero lo importante es que se ha actualizado alguna representación, en este caso se ha actualizado por medio de sensación, se ha actualizado alguna representación por medio de sensación en esa experiencia que estoy experimentando, valga la redundancia, ¿no? Hay alguna experiencia actual a la que puedo referirme para plantearme la existencia o que sea el caso que se ha producido cierto evento o que cierto objeto estaba en cierto tiempo o en cierto lugar para interactuar causalmente con otros objetos, de tal manera que yo haya tenido esa sensación o esa percepción, ¿no? Pero lo importante es esa actualización de las representaciones por medio de la sensación, que en la experiencia posible pues no se plantea necesariamente, porque es eso, experiencia posible o existencia posible, ¿no? Que se pueda dar en la experiencia frente a que de hecho se dé en la experiencia y que nos permita conectar causalmente, que de hecho esto es algo que se hace en muchas ocasiones en física y en ciencia empírica en general, el hecho de que no se vea directamente un objeto, sino que se vea otro objeto y por relaciones causales se conecte a ese objeto del cual se quiere estudiar, ¿no? La medición indirecta, ¿no? La experimentación indirecta. Pero bueno, vamos a terminar ya con el principio de existencia necesaria, que es quizás el que puede ser un poco más complicado de entender, que dice que el uso empírico o el uso objetivo de la existencia necesaria, de la categoría de existencia necesaria, es como conexión de un objeto con la experiencia actual a través de condiciones necesarias de toda experiencia en todo tiempo, de la universalidad de la experiencia en todo tiempo. Bien, esto es simplemente decir que todo aquello que para poder plantear la existencia actual de un objeto tenemos que plantearlo como digamos, presente en toda experiencia, si hay un elemento que está presente en toda experiencia, por lo tanto en todo tiempo, tiene que existir necesariamente, o por lo menos si decimos que es una cosa que tiene que estar ahí presente o existente en toda experiencia, en todo tiempo, entonces diremos que existe necesariamente, que como lo he dicho, es una obviedad, es una obviedad, es algo que es bastante razonable y que difícilmente se puede cuestionar, pero realmente es importante por lo que vamos a discutir en el próximo vídeo. Y es que, bueno, si planteamos que para todo objeto se tiene que presuponer necesariamente que X exista, entonces diremos que X existe necesariamente, pero esa necesidad no es una necesidad absoluta, no es que absolutamente ese X tenga que estar ahí, sino, lo dicho, uso empírico de la categoría de existencia necesaria. No es una existencia como la que puede plantear un argumento ontológico. Aquí no es un argumento ontológico lo que se están planteando, no estamos hablando de existencia absoluta
o absolutamente necesaria, sino empíricamente necesaria, ¿no? Necesaria en tanto en cuanto, o trascendentalmente necesaria, ¿no? Necesaria en tanto en cuanto es condición de posibilidad de la existencia de otros objetos que sí que se dan en la experiencia. Y aquí es donde tenemos que parar a hacer un pequeño recordatorio de los objetos que hemos discutido hasta ahora para que se vea exactamente cuáles son o cuáles podríamos decir que son esos objetos que existen necesariamente, que por mucho que pueda parecer que aquí se va a plantear la existencia de Dios o de una sustancia absoluta, recordemos lo dicho, lo de el uso empírico de las categorías, y aquí siempre se tiene que plantear dentro de la experiencia posible o condiciones formales de la experiencia posible. Bien, pues los objetos de la experiencia, los objetos que podemos decir que son contingentes a la experiencia, o sea que pueden estar ahí, pero que están ahí porque tenemos sensación de ellos, y que si quitásemos esa sensación dejarían de estar. No son objetos que dependan de que estén ahí por una condición formal, sino por una mera condición material de que se ha experimentado que están ahí. Tenemos a los objetos externos, que tienen esa forma espacial y temporal, y al objeto interno, que tiene una forma temporal. Y esto de objetos externos y objetos internos, ¿de dónde sale? Pues esto no es más que un poco la manera más elaborada de tratar esos objetos de la experiencia externa y de la experiencia interna, que no van a ser otros que el desarrollo de esas apariencias externas y ese sujeto empírico que se discutió hace mucho tiempo en la estética trascendental. Pues bien, ese sujeto empírico y esas apariencias externas, que son las cosas a las que son las apariencias, son las cosas a las que nos referimos por medio de intuición empírica, pues lo dicho, nos referimos a ellos por medio de intuición empírica, pero no tienen un carácter de necesidad precisamente porque son empíricos, tienen una contingencia en la experiencia, ¿no? Ese objeto externo al que yo me refería anteayer no tiene por qué existir necesariamente, simplemente pues se dio, tengo una intuición empírica de ese objeto, pero podrían haber estado ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que estos objetos presuponen necesariamente en la experiencia para que siquiera podamos plantear la actualidad de los mismos? Pues son los objetos del Morfé, lo que discutimos en el principio de los vídeos elucidando los axiomas de la intuición, como los objetos del Morfé, el espacio y el tiempo, que van a ser los objetos necesarios en la experiencia, ¿no? Porque al final el espacio y el tiempo tienen que estar presentes para que estos otros objetos estén presentes, sean actuales en la experiencia. De hecho, por eso he escrito aquí lo de forma espacial y temporal, porque precisamente el espacio y el tiempo van a ser esas condiciones necesarias en toda experiencia, son las condiciones que se plantean y que deben existir en todo tiempo para que la experiencia de las cogniciones empíricas de las apariencias pues sea siquiera posible, ¿no? De hecho, para muchos el plantear que el tiempo existe necesariamente en todo tiempo puede parecer un juicio analítico o puede parecer una obviedad o una tontería, pero es que lo dicho, esto de la filosofía trascendental en muchos casos termina también produciendo obviedades, pero bueno, mientras sea cierto no tiene que preocuparnos. Sin embargo, para muchos puede todavía ser cuestionable, por mucho que para que el tiempo diga no, el tiempo parece bastante relevante, sobre todo para esto de la esquematización. Al final el tiempo es condición de posibilidad de toda intuición sensible, ¿no? El tiempo no se cuestiona su necesidad. Sin embargo, para muchos de ustedes el espacio podría todavía ser un elemento meramente contingente o por lo menos prescindible, ¿no? Al final los objetos externos presuponen el espacio, pero el objeto interno no. Podría uno plantearse la existencia del objeto interno y que los objetos externos pues no existan, sean una mera ilusión. Podría uno simplemente mantener la objetividad de la experiencia interna y la mera subjetividad o la mera característica ilusoria o errónea de la experiencia externa. Pues bien, en el próximo vídeo precisamente responderemos a esta pregunta que va a ser sobre el carácter necesario o si el carácter necesario del espacio respecto al tiempo o exactamente en qué nivel de objetividad, en qué nivel se debe colocar la objetividad de la existencia necesaria del espacio respecto a la del tiempo, que yo creo que después de todo lo que hemos discutido debe ser bastante incuestionable. Y para ello vamos a tener que refutar precisamente la tesis que considere que el espacio es prescindible, ¿no? La tesis que plantee que la experiencia externa es prescindible, que no tenemos por qué presuponerla, mientras que la experiencia interna
es algo que es verdadero y es objetivo. Y es por ello que vamos a presentar en el próximo vídeo una refutación del idealismo espacial para poder así terminar un poco con esto de los principios del entendimiento empírico en general, que entiendo que incluso después de todo lo que hemos discutido, aunque sea bastante obvio, todavía puede quedar ese cabo suelto de que alguien presuponga la experiencia interna sin presuponer también la experiencia externa. Vamos a ver que eso es imposible, que eso no se puede hacer, y para ello vamos a refutar esa tesis en el próximo vídeo. Así que nos vemos en ese vídeo y un saludo.